Vamos a hablar de todo esto, analizar todo esto con alguien que sabe mucho, que fue representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, que es Héctor Torres, que lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Muy bien, no, gracias a vos. Voy a subir un poco el retorno que tengo acá. Sí, Ahí está, lo tengo ahí bien. yo, Bueno, Héctor, ¿cómo estás viendo, analizando la situación? ¿Estamos tan cerca, como dice Javier Milei, de ponerle el moño a un acuerdo con el Fondo Monetario? yo la verdad que no soy quien para ratificar ni desmentir lo que dice el presidente, porque no tengo Ujú. esa información. Claro, Lo que puedo decirte es que, bueno, los programas en realidad probablemente él se refiere al programa que la Argentina le está proponiendo al Fondo Monetario, que lo tiene listo. Pues los programas en principio son programas diseñados por el país que está pidiendo asistencia financiera al fondo. claro. El país le presenta un programa y el fondo lo tiene que aceptar y probablemente el programa tenga oportunidad de pedirle algunos retoques. Ese es el procedimiento normal. Vos tenés que llegar al fondo con algo concreto que pedís, no solo plata, tenés que decir qué vas a hacer con la plata y por qué esa plata la vas a poder devolver y sobre todo por qué te va a permitir dejar de pedirle plata al fondo y empezar a devolverle plata o bien con un superávit comercial o de cuenta corriente, digamos, o bien con acceso al mercado de capitales privados. Ujú. Entonces, probablemente el presidente, probablemente, la verdad que no lo sé, pero probablemente, se refiera a que el programa que tienen el gobierno a presentarle al fondo ya lo tiene listo. Ahora, yo, hasta donde sé, todavía no está, el fondo todavía no está en ese, no está poniendo un moño. En realidad, vamos a ver todavía qué es lo que pasa. Ujú. No te puedo decir mucho más que eso para encontrarle algún sentido a lo que dice, porque de lo que yo sé, digamos, lo que escucho, como te digo, no estoy en la negociación, Claro, pero vos es tenés que contactos, ¿no? todavía, Tenés... sí, tengo contactos, pero no, pero tengo contactos, pero también cuido que a mis contactos no le hago preguntas que Claro, puedan poner en riesgo la confidencialidad, porque la verdad que exacto. yo he estado en ese papel y cuando estás ahí te puede llamar un amigo y te pide que le des un dato, si el dato se lo das y después se filtra, ya no sabes si fue tu amigo y si sigue siendo tu amigo. Así Ujú. que yo realmente eso no juego con eso. O sea, cuando mis contactos en el fondo muchos tienen tengo una relación de amistad, yo preservo esa relación, o sea Claro, sí, que es comprensible. no le pido confesiones, eso quiero decirte. O sea que Ujú. lo que yo hablo es lo que yo infiero, Claro, no es lo que me dicen, ¿eh? ¿Okay? Así exactamente. que te diría, con esa salvedad, yo lo que sé es que efectivamente hay una duda, no solo en el fondo, sino como vos sabés, en la mayor parte de los analistas económicos argentinos, respecto a la sustentabilidad del tipo de cambio que tenemos nosotros, la política de cambiaria que tenemos. Es una duda que evidentemente existe en los mercados también, así como hiciste referencia anteriormente, y a su vez yo creo que también es que el gobierno está anunciando demasiados compromisos que después no se materializan y entonces eso termina jugando en contra, porque en algún momento el mercado dice, bueno, ¿y entonces cuándo? Y ahí empieza a sospechar de que las noticias, entre comillas, que filtra el propio gobierno no son tan verosímiles. Claro. ¿El tipo de cambio está atrasado o está bien, como dice Milei? Pero eso lo contestan los argentinos con los pies. ¿Vos has visto cuántos argentinos van a hacer compras a todos lados afuera de la Argentina? Todo Claro. lo que conseguís en la Argentina es más barato. O sea que la verdad que es una discusión absolutamente anodina, porque como decía Perón, y yo no soy peronista, la única verdad es la realidad. Y la realidad es que los argentinos salen de compras al exterior a todos lados, y no solo a Chile y a Brasil, sino también a Miami, estar lleno de argentinos en Europa. Cuando van europeos a la Argentina, lo primero que me dicen es qué cara está la Argentina. A mí no me hace falta que nadie me lo diga, está clarísimo que el dólar, en la Argentina si hay algo barato es el dólar. Claro, y además que ya el hecho de que haya un tipo de cambio oficial y otro paralelo, que por lo general y siempre está por encima el paralelo del oficial, quiere decir que el tipo de cambio oficial está atrasado, ya por definición.
Bueno, además el gobierno interviene en el paralelo a través de Claro. mil formas, entre otras el blend, pero no solo el blend, también interviniendo directamente en el mercado de bonos, en el mercado de dólares, o sea, por alguna razón el Banco Central compra dólares, pero las reservas no suben. Con lo cual, digamos que eso que vos llamás el cambio no oficial está lejos de ser un cambio libre también. No solamente no suben, sino que aparentemente ahora están bajando las reservas. Acá tengo el dato oficial del Banco Central. Hasta el día 7 de febrero, es decir, el día viernes, habían caído a 28.889 millones de dólares las reservas brutas, y 4 días antes estaban en 29.453 millones de dólares, y las netas, según un informe de la Fundación Encuentro, las netas negativas están en 9.453 millones de dólares, con lo cual estarían cayendo más todavía. Al 3 de febrero este número, teniendo en cuenta que al 7 cayeron las brutas, es posible que hayan caído también las netas, ¿no?, de ese número. Sí, muy probablemente. Yo no tengo los números y en una de esas ha habido pagos que tuvo que hacer el Banco Central, con lo cual puede justificarse alguna caída. Pero la verdad lo que sabemos es que, bueno, primero el dólar está barato, llamémoslo como atrasado o no atrasado, pero la verdad que está muy barato. Todo lo demás está caro. Lo que sabemos también es que el gobierno no quiere devaluarlo, dice el propio presidente. Y lo que infiere todo el mundo es que el gobierno va a tratar de preservar esta política cambiaria hasta después de las elecciones. Ahora, eso quiere decir que después de las elecciones probablemente haya una corrección, aunque el gobierno diga que no, todo el mundo espera que esa corrección llegue después de las elecciones. Con lo cual, a medida que se acercan las elecciones, evidentemente vamos a ver una mayor interés, una mayor demanda de la moneda americana. ¿Y vos creés, como dice el presidente y como dice Caputo, que el fondo no está pidiendo una devaluación? El fondo seguramente va a evitar decir quiero una devaluación. Lo que seguramente el fondo está diciendo es que la situación internacional amerita una política cambiaria flexible. Flexible. No una política cambiaria rígida. Que es lo mismo que decir que hay que actualizar el tipo de cambio. Bueno, es lo mismo que hay que decir, sí, pero en realidad con una devaluación sola no te arregla nada si después de la devaluación seguís con el crawl del 1%. Claro. No te arregló absolutamente nada porque en un par de meses volvés a tener el mismo problema. Exacto. Por eso te digo que dudo que el fondo vaya a decir devalúen y yo le doy la plata. No, lo que va a decir seguramente es, primero y principal, va a haber un programa. Segundo, la duda es, yo no te voy a desembolsar 12.000 millones de dólares para que vos los uses para comprar pesos caros antes de las elecciones. Eso no creo que vaya a pasar. Claro. O sea que para que haya un acuerdo con el fondo, que el fondo acepte la propuesta argentina, habría que, según el análisis que haces vos, flexibilizar el tipo de cambio, mejorar las reservas, que también es algo que se está discutiendo, y salir del cepo, ¿no? Porque ese es el otro tema. Está el huevo o la gallina. Mira, ¿salimos del cepo antes de los dólares o después de los dólares? Hay muchas especulaciones. Yo no descarto la posibilidad de que haya un programa firmado antes de las elecciones, que no empiece con un desembolso inicial de 12.000 millones de dólares, sino una cosa bastante más moderada. Claro. Y que incluso sea un programa corto que se vaya a revisar después de las elecciones. La verdad que esa idea que largó Alejandro Werner es una idea interesante, no me parece mala. Lo que me parece es que está pateando la lata para después de las elecciones y el mercado en general se adelanta. Cuando vos decís tengo un acuerdo corto hasta las elecciones, lo que lees inmediatamente es después de las elecciones va a haber una corrección cambiaria. Con lo cual volvés al mismo problema. Por eso yo te diría que me parece que el gobierno se está metiendo en una ratonera con esto. Esos lugares donde es bueno entrar, es lindo entrar porque hay algo de dentro que parece ser, en todo caso, esa sensación de bienestar que nos da un dólar barato. Pero a su vez es muy difícil salir. Y como todo el mundo sabe que en algún momento vas a salir y que ese momento va a ser después de octubre, a medida que se acerque octubre, con programa del fondo o sin programa del fondo, si no hay un cambio en eso, seguramente va a haber un problema
cambiario que va a haber que atender con el gobierno. Obviamente quiere 12.000 millones de dólares para, no para mirarlos, sino para venderlos en el mercado oficial, de hacer para comprar pesos, que son cada vez más caros. Claro, es decir que, digamos, el mercado lo que está leyendo es que después de las elecciones va a haber una corrección de todo en función de un acuerdo con el fondo, ya sea que se firme antes sin fondos o que se firme después este acuerdo con el Fondo Monetario. Vos entonces... Salvo que pase lo que nadie espera que pase, y que en realidad a mí me parecería que sería lo más sensato, es que el gobierno diga, acá cambiaron las circunstancias internacionales, yo no puedo seguir manteniendo una política cambiaria cada vez más rígida cuando la situación internacional ha cambiado tanto. Lo que pasó en Brasil, el dólar se refuerza en absolutamente todos lados, una guerra comercial, la historia de que, vos dijiste bien algo que me parece muy importante de mirar. Milei, obviamente Trump es una persona importante, es el presidente de Estados Unidos es el socio más importante del fondo, pero el fondo no es una agencia de Trump. Ahora, el presidente está yendo para visitarlo, para ir a una cumbre conservadora. Supuestamente se va a ver con Trump. La CEPAC, sí. Supuestamente se va a ver con Trump. Yo creo que lo que me parecería que sería difícil de digerir para el mercado es que se vea con Trump y vuelva sin una promesa muy concreta. Por lo menos te diría, de una excepción a el arancel, a una cuota sin aranceles de exportaciones nuestras de acero y aluminio. Por lo menos debería traerse eso. Porque si el presidente se saca una foto con Trump y vuelve sin nada, entonces la especulación de todo esto verso va a ser más seria, ¿no? Es muy importante esto que decís, hay muchos temas sobre la mesa, ¿no? Ayer Trump dijo que no iba a haber excepciones para la Argentina porque la Argentina Estados Unidos tiene un déficit comercial con la Argentina. Ahora, como es Trump, también lo puede estar diciendo para que se produzca una negociación y a lo mejor después darle algo a Milei si es que quiere mantener la relación. Es circunstancial, el déficit es circunstancial, tiene razón. En el año 2024 hubo un déficit de Estados Unidos con la Argentina, es decir, un superávit nuestro con Estados Unidos, pero en general es al revés. Claro. Nosotros no somos un país que tiene regularmente un excedente comercial con el ACP, es que exportamos más de lo que importamos a Estados Unidos, más bien todo lo contrario. Con lo cual a mí me parece una tontería eso. Ahora, Trump tiene una personalidad transaccional. Pero puede ser una... Su filosofía es... disparar primero y hacer preguntas después. Claro, puede ser una tontería. Una tontería para negociar, digo, puede ser una tontería, pero para negociar. Bueno, sí, que tal vez la palabra tontería es un exceso. Lo que te diría es, Trump evidentemente hay dos palabras que lo definen. La primera es incertidumbre y la segunda es deals, que es negocios, acuerdos, transacciones, claro. Ese tipo de cosas, sí. Entonces, cuando Trump, que tiene el mercado más importante del mundo, aumenta los aranceles, lo que hace es incentivar una cola de gente de otros países, de Milei y otros, golpeando en el Departamento de Comercio o en el US Trade Representative para tener excepciones a ese aumento de aranceles. Porque cuanto más, hay que entender algo que es una cosa simple, pero hay que tenerla presente. Cuanto más altos son los aranceles para todo el mundo que pone Trump, más interesantes son las excepciones que se pueden conseguir, que son rentas más interesantes. Digamos, nuestros exportadores de acero y de aluminio, si Milei consigue una excepción, tienen un beneficio muchísimo mayor que si Trump no hubiera subido los aranceles. Como Trump sube los aranceles 25% para todos, quiere decir que si Milei se vuelve con una excepción, le hace a la Argentina, no se lo aplico, para nuestros exportadores es una renta espectacular. O sea, porque en realidad tiene todos sus competidores 25% más arriba. Exacto. Que antes. ¿Te das cuenta? Claro, está en una ventaja. Trump lo que hace es, yo disparo primero y después negociamos. Entonces, aumento los aranceles y después voy a esperar la cola de acuerdos bilaterales para ver qué
me pidan excepciones. Y obviamente yo le voy a pedir algo a cambio. Ujú. ¿Qué te va a pedir Trump a cambio? No sé, pero seguro que te va a pedir algo. No Te hago una alcanza preguntita. con la promesa. Claro. Sí, sí, Sí. perdón. No, Sí. no, no, está bien, Héctor, entiendo, seguramente va a ser a cambio de algo. ¿Vos tenés claro o tenés alguna información respecto de cómo puede estar incidiendo Mauricio Claver Carone, que es un hombre muy cercano a Trump, el representante del Departamento de Estado para América Latina y que no tiene buena relación con algunos hombres del gobierno de Milei? Mira, yo a Mauricio Clark Carone nunca lo conocí porque él pasó a ser director de Estados Unidos después que yo me fui. Y nunca tuve oportunidad de hablar con él. Ujú. Pero puedo decirte algo que sí conozco, es que Claver Carone estuvo muy molesto con la forma en que el gobierno anterior, me refiero no el de Fernández, sino el de Macri, concretamente Caputo, cuando era presidente del Banco Central, usaba el crédito del fondo. Se usó en forma no prevista por el fondo. De hecho, Ujú. el fondo protestó y Caputo hasta perdió el puesto, pero en realidad ¿por qué Claver Carone molesto? Y bueno, porque ese programa que consiguió Macri, ese mega programa, que recordemos era de 57 mil millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 45, creo, o 44 y Sí, pico, 44, sí. eh, ese fue posible porque Estados Unidos hizo muchísima presión. Ujú. Y el que estaba en el Fondo Monetario para hacer presión era Claver Carone. Exacto. Entonces, se acordó que se iba a usar de una determinada forma, después se usó de otra forma. No estoy poniendo en duda digamos, la virtud en cómo se usó ni nada, yo no me quiero meter en eso. Lo que quiero decirte es que evidentemente no se usó en la forma prevista en el programa. Ujú. ¿Ok? Entonces, y esa, obviamente, las miradas iban a Claver Carone, que era el responsable político, si querés, de haber presionado tanto para conseguir un desembolso tan importante. En realidad, se desembolsaron 45, no se desembolsaron todos de golpe, pero se desembolsaron, creo que fueron 15 mil millones de dólares de golpe. Y Claro, después hubo claro. un montón de desembolsos después. Bueno, Exacto. en eso yo soy absolutamente consciente del malestar que creó, y no es que me lo contaron, sino que esto no me lo dijo Claver Carone, pero me lo dijo el que era el segundo de Lagarde en ese momento, a quien yo conozco bien, que era David Lipton. Y no es que David se lo dijo a alguien y alguien me lo dijo. Yo lo hablé con David en una oportunidad en que fui a Estados Unidos justamente de haber sido agosto del 2019, justamente. Es muy valioso Y tomamos un... Sí, perdón. Sí, sí. ¿Tomaron un café? Ya, tomamos un café, casualmente nos encontramos en el bar del fondo, yo estaba por otra cosa, y lo vi sumamente molesto, sumamente molesto. Es muy valioso este testimonio que vos planteás porque Claver Carone hoy es uno de los hombres más importantes al lado de Donald Trump. Es el hombre clave para América Latina en el Departamento de Estado. Y del otro lado está justamente Luis Caputo, que en aquel momento era ministro de Finanzas de Mauricio Macri en la negociación. Después pasó a ser presidente del Banco Central, creo, hoy es ministro de Economía y que es el principal negociador con el fondo. Entonces se encuentran dos personas que en su momento tuvieron un choque, ¿no? Lo cual Bueno, siempre es un... sí, por eso te digo, yo no lo conozco a Claver Carone, no es que Ujú. Claver Carone me dijo, me llevé mal con Caputo, pero sé que hubo este problema. Más allá de eso, también hay que tener en cuenta una cosa. Ujú. El que corta el bacalao en el fondo no es el Departamento de Estado, es el Tesoro. Es el tesoro. Y Claver Carone está en el Departamento de Estado, así que Ujú. tampoco sé hasta qué punto en realidad él va a tallar en la relación del fondo con la Argentina. Tal Claro. vez talle, por supuesto. En todo caso, no ayuda, eso está clarísimo que no ayuda. Bien, perfecto. ¿Vos creés que todo esto, este panorama de incertidumbre fue lo que ayer desató algún tembladeral en los mercados en la Argentina? Yo creo que lo que desató es el hecho, como dijimos al principio, Ujú. hay una máquina de rumores que yo supongo que salen del gobierno, dando buenas noticias que después no se concretan. Ujú. Entonces, cuando se das las buenas noticias y los mercados suben porque le creen, y cuando no se concretan empiezan a dudar. ¿Viste? Y me parece que es eso, en definitiva, es creer, abusar en todo caso, porque un poco se puede hacer, que la realidad la podés moldear filtrando noticias, entre comillas, hacia la prensa. Y es cierto que en alguna medida la realidad
se hace de expectativas. Pero Ujú. cuando esas expectativas después no se concretan, digamos, Es hay una desilusión. un doble Entonces, costo, claro, sí. entonces Pagás el costo de que no se concretó. sí, Sí, este fin de sí. semana los diarios, o muchos diarios o columnistas también hablaban de un acuerdo inminente, de que la relación estaba impecable y entonces, bueno, después se empezó a dudar, ¿no? Y más con Y además, con además vos te das cuenta que las declaraciones de Milei, de mucho nerviosismo cuando plantea que el dólar no está trazado, el tipo de cambio no está trazado, lo hace con un nerviosismo que termina hasta expulsando a la hija de Domingo Cavallo, ¿no? bueno, justamente ese nerviosismo también transmite una inquietud, porque vos te das cuenta que, digamos, Milei es una persona con una personalidad colorida y fogosa, pero se lo ve nervioso. Y Sí. el hecho de que se enoje tanto Ujú. y de que, por ejemplo, no sé si tuviste la oportunidad de ver el vergonzoso programa de Fantino ayer, o anteayer, me lo mandaron ayer, No, en el cual se la agarró con varios economistas que en realidad no tienen nada que ver con el problema de la Argentina, y gente honesta y gente muy solvente económica, digamos, en sus conocimientos, y que yo conozco muchos de ellos. Todo eso, evidentemente, bueno, Fantino no lo inventa. Yo estoy seguro que Fantino, digamos, calumnia para la corona, pongámoslo. ¿Te acordás que Manzano robaba para la corona? Bueno, claro. ahora hay calumnias para la corona. ¿Era una columna de Fantino o era Entonces, un reportaje con Milei? ¿Era algo que no, dijo es un programa de, yo lo vi por vídeo, no me acuerdo cómo se llama, Neura o algo por el estilo, no me acuerdo cómo se llama. Neura? Tiene un programa él. Míralo, después te lo mando. Es bastante triste, te diría, Bien, patético. bien. Y bueno, todo eso evidentemente no creo que lo invente Fantino, porque Fantino no es una persona que sepa de economía, Hay además mucho, él tiene una muy buena relación con el presidente. hay mucho nerviosismo. Se nota esto en las declaraciones y en las actitudes, ¿no?, de Javier Milei. Y eso también creo que está inquietando mucho a los mercados. Héctor, te mando un gran abrazo y gracias por todo esto. Al contrario, Mariano, un abrazo para vos. Un abrazo grande. Héctor Torres era representante de la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional, uno de los hombres que más sabe de las relaciones entre los países y el Fondo Monetario Internacional.